opinión consultiva que recientemente aprobó la Corte, dijo no. Los sindicatos sí, pero como sindicatos no, sino son las representaciones de los sindicatos quienes plantean las peticiones. Los pueblos indígenas sí, debidamente representados, pero no son las personas jurídicas. Las personas jurídicas sí lo plantean a nivel del sistema europeo. Y avanzo acá, siguiente. Temporis persona ratione loci. Tiene que ser una denuncia o una petición, mejor dicho, planteada por un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Estado parte del tratado, obviamente. En ratione loci, obviamente, tiene que ser, por ejemplo, Perú, Costa Rica, etc. Han llegado casos ante la Comisión de denuncias que plantean Estados de Europa, por ejemplo, y eso es totalmente inadmisible. Ratione materiale, aquí, fundamental. Uno tiene que plantear la vulneración de un derecho humano, igualdad no discriminación, por ejemplo, de cualquier derecho humano que esté reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo, también respecto de la Convención Belén do Pará. ¿Qué es la Convención Belén do Pará? Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, más conocido como Convención Belén do Pará. Y aquí viene la pregunta de oro. ¿Toda la Convención Belén do Pará es susceptible de un sistema de peticiones? Yo puedo plantear una petición ante la Comisión y decirlo, Comisión, en el Estado peruano se ha vulnerado todos los derechos de la Convención de Belén do Pará. ¿Puedo hacerlo así? En la Convención Americana sí, yo puedo plantear cualquier derecho. Pero en la Belén do Pará, ¿puedo hacerlo? ¿Todos? No. La Convención Belén do Pará regula un montón de derechos y obligaciones en materia de derechos de las mujeres. Pero únicamente permite una denuncia internacional, un sistema de peticiones y casos, única y exclusivamente respecto al artículo 7. Es el artículo 12 de la Convención Belén do Pará que hace una remisión al artículo 7 de la Convención Belén do Pará y dice, solo el artículo 7 es susceptible de una denuncia a nivel internacional. Para todo lo demás existe otra cosa. No cabe la posibilidad. Entonces, si usted plantea una petición a nivel internacional respecto a otros derechos, no va a prosperar en el caso de Belén do Pará. Única y exclusivamente el artículo 7. Por eso el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte ha ahondado en violencia contra las mujeres, porque lógicamente eso está regulado en el artículo 7, porque ha sido lo que más desarrollo también. Otro tratado importante, ahora que se habla mucho del empoderamiento económico de las mujeres, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, más conocido como Protocolo de San Salvador. Hago la misma pregunta. ¿El Protocolo de San Salvador garantiza la obligación de respeto y garantía de distintos derechos económicos, sociales y culturales? Enumero un amplio catálogo. ¿Todos los derechos son susceptibles de petición a nivel internacional en el Protocolo de San Salvador? ¿Qué creen? No. Nuevamente, en el Protocolo de San Salvador es acotado para dos derechos: educación y libertad sindical. Si es que se da el caso de una mujer, como el caso de las niñas Jan y Bósico, el caso de las niñas Jan y Bósico, estas dos niñas, ¿no?, que se les discrimina en el acceso a la educación. Si tenemos el caso de una mujer que se le discrimina o no se le garantiza el derecho a la educación, ¿puede plantear una denuncia? Sí, sí puede, porque va a invocar directamente el Protocolo de San Salvador y lo llevará a nivel internacional. Pero si se restringe el derecho a la salud, ¿podrá invocarlo directamente? No, porque solamente es para educación y libertad sindical. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo podemos hacerlo si queremos proteger el derecho a la salud? Lo tenemos que hacer de manera interpretativa. Por eso yo les digo que el derecho internacional es fundamental tener esto claro. Porque la Corte ha podido respetar, ha podido garantizar el derecho a la salud de manera indirecta. Y eso se llama justiciabilidad indirecta de los derechos económicos, sociales y culturales. Y eso sí lo ha hecho. Caso Laura Albán Cornejo contra Ecuador, caso Suárez Peralta contra Ecuador, caso González Yui contra Ecuador, pero empezó con Dameo Ximénez López contra Brasil. Son casos en los cuales la Corte pudo judicializar de manera indirecta el derecho a la salud a través de derechos que sí son justiciables de manera directa en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como
el derecho a la vida y la integridad personal. Y en este recorrido de jurisprudencia, Damião Ximénez López contra Brasil, caso de la niña Laura Albán Cornejo contra Ecuador, González Yuy contra, no, Suárez Peralta contra Ecuador y González Yuy contra Ecuador, en ese camino jurisprudencial la Corte que dijo, bueno, la afectación al derecho a la salud puede generar una vulneración del derecho a la integridad y a la vida, porque los derechos humanos son complementarios e interdependientes entre sí. La afectación en unos puede generar la vulneración de los otros. Y eso es por principio. O sea, es un tema estrictamente principios de derechos humanos, la interdependencia y la complementariedad. Pero eso lo planteó la Corte en estos casos. ¿Qué hizo? Finalmente declaró que Brasil y Ecuador en estos casos violó la vida y la integridad de estas personas. ¿Pero de dónde surgió? ¿Cuál fue el hecho ilícito internacional atribuible a ellos? La falta de garantía del derecho a la salud. No dijo, violó salud, no puede, porque el protocolo de San Salvador, que protege económicos, sociales y culturales, solo permite educación y libertad sindical. Entonces necesitamos en litigio estratégico otras formas, que es lo mismo que se ha hecho con nuestro querido concepto género. Lo vamos a ver después. Ahora, toda regla tiene excepciones. La regla de oro para plantear las peticiones que luego se convierten en algunos casos en sentencias en la Corte, que son las que vamos a ver después, tienen una regla de oro para llegar al sistema. La regla de oro es agotar recursos de jurisdicción interna. Todos. ¿Qué tiempo demora todo este proceso? ¿A nivel internacional? No, es como decir, Perú hace una demanda por violación de derechos humanos en una comunidad indígena. Lo hace, a ver, la demanda no la hace Perú. Perú puede plantear una denuncia interestatal contra Perú o a Ecuador, sí puede hacer. Puede hacerlo cualquier persona o grupo de personas también. Desde hoy que planteo la petición, sepan que la comisión tiene un retraso procesal de entre 2 y 3 años. Solo para declarar el informe de admisibilidad. Usted ingresa la petición el día de hoy y el acuse de recibo le llega en el correo electrónico 6 meses después. De ahí cuente 2 años, 2 años y medio, para que luego la comisión haga el análisis y diga el informe es admisible o se archiva o pide información adicional, demora como 3 años. Y una vez que tiene el informe de admisibilidad, hay otra etapa que es el informe de fondo, que puede demorar 2 o 3 años más. Y luego, de ser el caso, plantear la demanda ante la Corte. En la Corte es un poco más rápida. Pero, ante una situación como la que usted está refiriendo, de cómo demora, la comisión, porque claro, ¿cuántos abogados tiene la comisión? 30. Exagerados, 30. Para 2.000 peticiones al año. Porque claro, los estados no dan plata. Es un serio problema de personal. La propia, lo tengo ahí más adelante, el propio sistema modificó su reglamento y generó una figura que se llama per saltum. Y el per saltum es, todas las peticiones entran por orden de llegada, como debe ser, uno revisa conforme llegan los expedientes. Uno no altera uno respecto de otro, ¿no? Uno revisa en orden de llegada. Pero como el sistema, y es algo que también hay que grabarse mucho en la cabeza, el sistema interamericano y los derechos humanos, el sistema está diseñado para proteger como eje fundamental a la persona humana. El sistema se construye para proteger a la persona humana, a la vulnerable, a la más vulnerable. Esa tiene una opción preferente. Y como se construye bajo ese concepto, es lógico que al momento de plantear el ámbito procesal también lo ha considerado. Y es por eso que ha incluido el per saltum. Y el per saltum es, vamos a alterar el orden de la revisión de los expedientes, de las peticiones, para priorizar algunos casos, y lo regula. ¿Cuáles? Grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, personas con VIH-Sida, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, en cuyos casos el atraso procesal puede ocasionar que carezca de efecto útil resolver ese caso. Pues ya se murió, ya le pasaron los años, ya carece de efecto útil. Cuando prioriza también, cuando al momento de resolver ese caso, yo voy a evitar que lleguen más casos. Porque lo que estoy haciendo es cambiar dos cosas. La legislación interna de ese Estado, porque claro, de repente me llega un caso que plantea la inconvencionalidad de una ley de amnistía. Y al momento de analizar, digo, este caso es importante. Porque si declaro que la ley de autoamnistía es inconvencional porque genera impunidad, voy a generar un cambio fundamental en una materia legal en ese país.
Y si además estoy analizando un caso que modifica estructuras, esta discriminación estructural que hay en nuestros países, ese caso también lo priorizo. Porque al resolver este caso, impacta en los demás, porque modifica estructuras. En esos escenarios se prioriza un expediente respecto de otro, una petición respecto de otra, porque llegan en orden de llegada, ¿no? Y se altera el orden para la revisión en estos escenarios. Porque ¿en qué está pensando el sistema? En la persona. Ese es el fundamento, ese es su deber ser, esa es su existencia, su corazón, la protección de la persona humana en general. Y especialmente de los grupos vulnerables en su situación de vulnerabilidad, de una opción preferente por el más vulnerable. La regla de oro, agotar recursos de jurisdicción interna, los nuestros, los internos, los del país. Pero toda regla de oro tiene excepciones, porque partimos de la lógica nuevamente que la opción preferente es la persona humana y justicia que llega tarde no es justicia. Bajo esa premisa entonces la excepción a nivel internacional está. Primera excepción, ¿cuándo no necesito agotar todos los recursos de jurisdicción interna? Cuando un caso como el del señor Barrión García contra Perú, víctima de tortura, afectación a su integridad personal y a su vida, una persona campesina que vivía en Ayacucho, como cientos de miles de personas que vivían en Ayacucho que se encontraban en ambos frentes entre 1900